Bienvenidos a nuestro episodio número 12 del podcast sobre el Islam. Estamos en la temporada de explicación del Corán y en el episodio anterior hablamos de cómo explicar e interpretar el Corán. En esta ocasión vamos a hablar de la exégesis coránica, empezando con las definiciones y diferenciaciones de esta exégesis, luego hablando de las perspectivas de los orientalistas y la historiografía alrededor de este tema, y por último, de la evolución y su repercusión en la modernidad. Empecemos con la primera parte de las definiciones y diferenciaciones de la exégesis coránica. Dos términos en árabe designan la actividad de comentar el Corán: tafsir o exégesis y tawil o interpretación hermenéutica. Inicialmente sinónimos, posteriormente fueron distinguidos y aplicados a operaciones completamente diferentes. El término tawil fue reservado para una interpretación de tipo esotérico que buscaba recuperar el sentido primordial, el sentido interior. El término tafsir, que significa explicar, fue adoptado como término general para indicar tanto la actividad de comentar el sentido literal del Corán, la disciplina que se derivó de ella y el tipo de obra que se compuso con este propósito. Es probable que esta sea la razón por la cual hubo confusión en la expresión tafsir al-Nabi o la exégesis del profeta. En realidad, esto solo quería decir que cuando se le solicitaba, el profeta proporcionaba explicaciones sobre el contenido de las revelaciones. Por lo tanto, no se debe considerar este tafsir al-Nabi, destacado por la tradición islámica, como el origen de la exégesis como disciplina. De la misma manera, la tradición considera a algunos compañeros como los primeros exegetas, especialmente a Ibn Abbas, fallecido en el año del 687, quien se considera de alguna manera el padre de este ejercicio, de esta disciplina. Él es una autoridad reconocida y aún hoy en día se esfuerzan por reconstruir su comentario a partir de citas recopiladas de obras un poco más tardías. Pasemos a la segunda parte: perspectivas de los orientalistas y la historiografía de la exégesis. En este sentido, los orientalistas, es decir, los occidentales que han estudiado el Oriente, han seguido diferentes direcciones. Cesga propuso la tesis de que efectivamente los escritos de los antiguos autores, para los cuales no tenemos manuscritos originales, son reconstruidos a partir de citas en obras posteriores que han llegado hasta nosotros. Por lo tanto, es posible recuperar los manuscritos perdidos reconstruyéndolos a partir de estas obras posteriores. Otros investigadores se opusieron a esta opinión. Por ejemplo, John Wansbrough sostuvo que todos estos textos, incluso el Corán, son reconstrucciones del pasado realizadas después de 2 siglos de composición y transmisión oral. Hoy en día, algunos investigadores están reconsiderando estas posturas deconstruccionistas a la luz de una nueva información. De hecho, se han descubierto y editado antiguos manuscritos, lo que ha permitido reexaminar la historia del comentario como una disciplina coránica. Pasemos a la tercera parte: la evolución de la exégesis y su repercusión en la modernidad. De hecho, parece que ya existían cuadernos o colecciones de comentarios a finales del siglo VIII, como registros que debían anotar y preservar una tradición viva, siempre sujeta a revisión y adaptación. Posteriormente, surgieron obras de comentario coránico que, si bien explicaban el libro sagrado, también revelaban toda una visión del mundo y las representaciones de la sociedad abasí que se desarrollaba en este momento del siglo VIII y siglo IX. Claude Guillot, experto en el tema, sitúa los comienzos de la exégesis como una disciplina científica elaborada en la introducción de la gramática en los comentarios, introducción que data de la obra de un personaje llamado Abu Abaida, fallecido en el 822, escrita a mediados del siglo IX. Según él,
el uso de este saber positivo otorgó a la exégesis la apariencia de un conocimiento seguro, constituido por las ciencias relacionadas con el idioma árabe. Al mismo tiempo, continúa, la historiografía se dotó de cadenas de transmisión que respaldaban y autenticaban los relatos. El objetivo era imponer las opiniones de una ortodoxia que estaba estableciéndose en ese momento. Esta ortodoxia se expresó plenamente en una obra importante de Tabari, fallecido en el 923, un persa que vivía en Bagdad, la capital del califato abasí en su apogeo y en su declive. Se trata de un comentario del Corán que se considera un monumento y una referencia en la materia. Después de esta obra fundamental, en la cual la gramática desempeñaba un papel importante, otros autores compusieron también sus comentarios. Entre ellos, desarrollaron los métodos y técnicas propias de la exégesis, que se convirtieron en las disciplinas coránicas, Ulum al-Qur'an, gramática, y lexicografía, especialmente el estudio de las palabras raras del Corán. También la teoría de la abrogación que vimos en el episodio anterior, circunstancias de la revelación, las historias de los profetas, entre otros textos de los que ya hemos hablado. Algunos exegetas se limitaron a enumerar los diferentes significados posibles de un versículo sin tomar partido por ninguno de ellos, mientras que otros desarrollaron sus propias concepciones religiosas en sus comentarios. Por ejemplo, Samah Shari, fallecido en el año 1144, promovió en su tafsir posiciones racionalistas que en el Islam se llama el mutasilismo. Si bien muchos pensadores sunitas estuvieron en desacuerdo completo con los aspectos teológicos de esta obra, reconocieron, sin embargo, el interés de su análisis en cuanto a la semántica y a la retórica. Luego llegó el tafsir de Tabarsi, fallecido en el 1153, el primer comentario de referencia para los chiitas duodecimanos. Luego vino el de Razi, en el siglo XIII, de tendencia filosófica y enciclopédica, el de Qurtubi en el 1273 con un enfoque jurídico, el comentario de Baidawi, fallecido en el 1286, que retomó de manera simplificada y resumida el de Zamakhshari, es ampliamente utilizado al igual que el conocido como Tafsir al-Jalalain, es decir, el comentario de los dos Jalal, y de esta manera existen numerosas obras clasificadas de tafsir, incluyendo comentarios místicos. A partir del siglo XIX, el tafsir se volvió apologético, como el de al-Alusi, fallecido en 1854, o se volvió modernista, como el de Muhammad Abduh, fallecido en 1905, que fue publicado por un personaje muy importante en la historia del Islam, Rashid Rida, el padre básicamente del islamismo, en la revista Al-Manar. Sin embargo, Abduh se adhirió al método de los antiguos, que consistía en seguir el texto coránico verso a verso y explicarlo. Como lo ven, hay una cantidad de comentarios que llegan incluso hasta nuestros días, hasta el comentario del clérigo chiita Mohammed Bakir al-Sadr, fallecido en 1980, hace nada. Comentar el Corán es entonces una ciencia viva, una ciencia fundamental para una religión cuya esencia es justamente ese libro sagrado. En nuestro siguiente episodio cambiaremos de temporada y de tema. Estaremos iniciando toda esa serie de episodios sobre el profeta como modelo, abandonando entonces nuestra explicación del Corán y adentrándonos entonces en otros temas que nos permitan profundizar el conocimiento del Islam.